Bueno, muchísimas gracias primero por esta oportunidad de compartir con tantos interesados en el tema. A la Universidad de Antioquia, un aplauso grande por su compromiso con el país. Ojalá toda la academia asumiera de la misma manera este compromiso. Entrando en el tema, ¿de qué manera ha afectado ya la demora en la adecuación de los puntos y zonas veredales por parte del gobierno? Sí, claro, ha sido un freno al proceso, pero hay que reconocer lo expresado en dos lugares, al menos en La Guajira, en Pondores y en Tierra Grata, Cesar, por parte de los guerrilleros que llegaron a esas dos zonas en días pasados, donde no había absolutamente nada distinto de un área despejada por unas máquinas. Ellos llegaron sudorosos y cansados con sus morrales de siempre, y la primera reacción ante lo que encontraron fue: somos personas acostumbradas a enfrentar dificultades todos los días y a resolver problemas sobre la marcha. ¿No es esto lo que frena nuestra disposición? Bueno, mil gracias por la invitación. Es un orgullo siempre compartir con Imelda, porque tengo un profundo afecto. La he seguido muy de cerca hace muchos años y ahora además la tengo muy cerquita del Congreso, trabajando para sacar adelante los proyectos del Acuerdo de Paz. Déjenme poner un poco en contexto de pasado lo que nos espera hacia el futuro en relación a este proceso de paz. En primer lugar, yo espero que todos marquemos en nuestro calendario que ayer logramos lo que por 35 años habían buscado colombianos y no habían logrado: que empezara el desarme definitivo de las FARC. Ese es un logro de esta generación, con muchos empeños, con muchas dificultades, con muchos dolores, después de muchos esfuerzos colectivos. Pero eso parecía imposible hace apenas un par de años, y finalmente lo logramos. Y es un gran logro de país, independientemente de las posiciones, las críticas, las perspectivas, todas bienvenidas. En 6 meses, en 180 días, independientemente de las dificultades que han tenido tanto las FARC como el gobierno en esta etapa de arranque, ambos ratificaron ayer que en 180 días las FARC harán parte solamente de la historia de Colombia, pero ya no estarán ni en los campos ni en las calles de Colombia, no estarán armados, serán otra organización, se llamarán Voces de Paz o cualquier otro nombre, harán política sin armas, defenderán sus ideas sin violencia. Eso era exactamente lo que estábamos buscando y finalmente lo logramos. Entonces me parece que a pesar de las dificultades tenemos que destacar el compromiso mutuo, el compromiso de la sociedad para acompañar este proceso, el compromiso de las FARC para cumplir con el desarme, el compromiso del gobierno para ponerse al día con sus compromisos. Ahora, preparémonos, sepamos y no apoyemos este proceso con candidez, apoyémoslo con valor, con decisión, pero también con capacidad crítica. El 80%, este es el 10º proceso de paz que hace Colombia. Durante 10 meses hemos pasado por esto que estamos viendo ahora, un proceso de negociación, la firma de un acuerdo, la concentración para entregar unas armas, la entrega de las armas. Lo que hemos hecho en estos 5 años y que está pasando en este momento, eso, mis queridos amigos, es lo fácil de un proceso de paz. Eso es lo que en términos generales en el pasado más o menos siempre hemos hecho bien. Esta es la 10ª vez que hacemos esto, que convencemos a una organización armada a dejar las armas, que firmamos algo, que se concentran y que nos las entregan. Lo que hemos hecho mal es lo que sigue después de la entrega. Y nuestro gran desafío es hacer eso bien, no solo el gobierno, sino la sociedad en su conjunto. Ustedes saben por qué nos toca tramitar un proyecto de ley, perdón, ni siquiera ley, un proyecto de acto legislativo, un artículo transitorio en la Constitución,
¿Por qué tendríamos que poner un artículo en la Constitución que diga que algo que firmó el Estado, el jefe de gobierno, que respaldan las instituciones, lo vamos a cumplir? Porque el 80% de lo que el Estado ha pactado en los 9 procesos de paz anteriores no lo ha cumplido. Cuando se desmovilizó el M-19 hace 26 años, le dijeron en ese papelito que firmó Rafael Pardo, que era consejero de paz de la época, le dijeron, por ejemplo, que se comprometía el Estado a producir un estatuto de garantías para la oposición. Aquí estamos sentados esperando que todavía exista el estatuto de garantías para la oposición. Está en trámite. Ayer lo radicaron. Ayer, 26 años después de ese compromiso firmado en la desmovilización de la primera guerrilla que entregó las armas. Entonces, aquí hay una profunda desconfianza mutua, bien fundada, parte y parte. Y el principal rol de la sociedad no es ni ser un comité de aplausos complaciente, ¿sí?, ni un saboteador indolente de este proceso. En este primeros mes y medio, yo creo que la sociedad, los medios de comunicación, incluso el Congreso, cumplió el rol que le correspondía. En el primer mes del posconflicto, las FARC tenían un compromiso: entregar a los niños en sus filas. No lo cumplieron. Y el compromiso de que al 1 de abril estarán todos entregados como se pactó. Y el gobierno avanzando en la implementación, tanto de los campamentos como avanzando en el tema legislativo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ser capaces de no ser un comité de aplausos, ni un comité de apáticos, ¿sí?, ni un comité de saboteadores, sino de ciudadanos críticos e informados que le exigimos a ambos que le cumplan a esta sociedad. Yo estoy de acuerdo con Imenta en que el sesgo político y mediático hacia las FARC a lo largo de estos años influye en la dificultad de su ingreso a la política. Pero no creo que sea el factor principal, francamente. Es que simple y sencillamente 52 años de guerra dejan demasiado dolor y demasiada desconfianza. Todas esas cifras que nos daba Alejandro, iba a decir, Alejandro en la introducción. Yo soy una privilegiada absoluta, a diferencia de muchos de ustedes, de Imenta. Yo no tengo una desgracia que contar de esta guerra, ni una. Ni un hermano reclutado, ni una amiga violada, nadie secuestrado, y siento dolor. No me imagino los 8 millones de víctimas que hay en Colombia, de todos los bandos, que se han tenido que pasar por semejante dolor. Y yo creo que eso toma tiempo reconstruir la credibilidad, volvernos a ver como seres humanos, volvernos a ver como ciudadanos en igualdad de condiciones, donde nadie está en capacidad ni en la voluntad de aniquilar al otro. Eso toma tiempo en una sociedad. No le están parando, los medios no le están parando bola suficiente y destacando lo suficiente la decisión de las FARC de dejar las armas. Pero creo francamente, Imelda, que hace falta mucho todavía para que esta sociedad se decida a dar las gracias a las FARC por algo. Más allá del sesgo, hace falta gestos de reconciliación, de reconstrucción de confianza, de terminar de cumplir lo pactado. Y en ese sentido yo valoro muchísimo la actitud de las FARC de cumplir. Si llegaran a esos campamentos que no estaban listos, que eran unos peladeros, no había ningún campamento, había un peladero, y hubieran podido decir, pues nos devolvemos. ¿No están listos? Pues nos devolvemos, y cuando estén listos nos den el favor y nos avisan. Y con seguridad los medios tradicionales y masivos hubieran dicho que es que las FARC no quieren cumplir. Entonces yo celebro que las FARC finalmente estén con el chip de la política internalizado. Las FARC del Caguán se hubieran ido con arrogancia y seguramente hubieran puesto una bomba o un petardo o sembrado unas minas. Las FARC de este proceso dijeron con humildad: nos quedamos, por peores dificultades hemos pasado, no pasa nada. Nuestra voluntad y lo que queremos demostrar cada día y con cada acción es que queremos cumplir. Y es
yo lo aprecio mucho y estoy segura que muchos colombianos, pero es como en cualquier cosa. Y yo creo que eso es parte de lo que vamos a tener que ir construyendo, insisto, mutuamente. Para terminar con el punto central de tu pregunta, ¿está preparada la sociedad para ver a las FARC haciendo política? Pues claramente un sector de la sociedad no, y es algo con lo que tenemos que lidiar democráticamente. Un sector de la sociedad nos lo ha dejado saber en todos los tonos, de todas las formas y con todos los votos. Preferimos la confrontación armada a la confrontación política. Nos lo han dicho en todos los tonos. Y es la posición de un sector de la sociedad. Y tenemos que ser capaces día a día, con cada acción, de ir convenciendo poco a poco a muchos ciudadanos que tienen esa posición, de que lo mejor para ellos, para sus hijos y para todos, es pasar de la confrontación armada a la confrontación política. Yo personalmente, y creo que muchos de los que no tenemos miedo al ingreso de ningún competidor político, primero por el elemental sentido de humanidad, porque no puede ser que a uno le dé más miedo que lo derroten en unas elecciones a que le masacren a un familiar. Pues que nos derroten en unas elecciones, no pasa nada. Pero justamente también creo que es que el que la debe la teme. Esa es la otra razón por la que un sector de la sociedad no está preparado. Porque como bien decía Gandhi, es imposible proteger sin violencia lo que se obtuvo con violencia. El que acumuló riqueza con violencia, el que acumuló votos con violencia, el que acumuló de este periodo. Y por unos pocos puntos, pero hoy el Congreso de la República, los partidos políticos y la rama judicial tienen más desprestigio entre los colombianos que las FARC. Eso dice esa encuesta. Y eso es parte del temor de ese sector de la sociedad. A que sin la excusa de las FARC, sin el problema de las FARC, ellos van a quedar en pelotos. Sin quien les cubra el prontuario, sin quien les sirva de excusa, sin que puedan decir, bueno, yo seré un bandido y me robaré la plata, pero las FARC son peores porque encuestan. Entonces, conmigo tenga paciencia que finalmente yo lo protejo de aquellos otros. Ya no tienen cómo decir eso. Y eso exactamente es lo que les va a seguir pasando cada vez más. Que van a tener que, la sociedad los va a confrontar por sus propios actos, por lo que ellos representan, por cómo actúan. Así como la sociedad, un sector de la sociedad por lo menos, no está preparada para ver a quienes causaron dolor haciendo política, la inmensa mayoría de esta sociedad está decidida a no aceptar ni la violencia ni la corrupción como forma de acción política. Y si a eso le temen... A mí me sorprendió aquí afuera, de hecho, antes de entrar a este recinto, varios medios de comunicación, entonces hay varias personas que un poco tímidamente, no hasta que alguien se atreva a hacer la pregunta de frente. Bueno, pero usted no está promoviendo el tema de la corrupción y de la consulta anticorrupción como una manera por detrás de promover su campaña presidencial. La respuesta es no, por detrás no, por delante, de frente, obvio. Porque es que nos hemos acostumbrado a que la política es algo sucio. ¿Qué es hacer política? Es estar haciendo algo torcido. Eso es hacer política. Algo por debajo de la mesa, estar cuadrando a los contratistas, cobrando unos sobornos a Odebrecht en la casa de Nari, viendo cómo les pagan a ambos a la campaña, cuadrando cómo se compra Ñoño y Arroy. Eso es hacer política. No, eso es corrupción. Estar en la calle con los ciudadanos y decirle, eso usted lo puede derrotar con su voto. Esos señores no llegan ahí por designación divina, sino porque alguien los eligió, o porque alguien, que de hecho es la mayoría, no votó para elegir a alguien mejor. Entonces, si está muy hastiado y muy cansado de que lo roben, deje de quejarse y haga algo. Usa el poder de su firma y de su voto para derrotar eso. Y en la política siempre habrá un riesgo, no solo con este tema. Piensa en el tema que quieras, en la educación, en la salud, en la equidad,
en la lucha contra la corrupción siempre existió, ¿no? Entonces ahora el señor Germán Vargas y el ROI nos van a dar lecciones de lucha contra la corrupción, o el señor Alejandro Ordóñez, que compró su reelección, va a invitarnos a marchar contra la corrupción. Es inevitable el cinismo y el oportunismo, pero no por eso tenemos que dejar de promover la agenda y las causas correctas. Mire, una de las grandes oportunidades que teníamos al acabar la guerra era que todos esos problemas y bandidos que pasaban de agache salieran a flote, y eso es exactamente lo que está pasando. Hoy pagamos 7 billones de pesos en una reforma tributaria injusta y regresiva para que nos roben 50 billones de pesos al año. O sea, eso no lo hace ni Simón el Bobito, pagar 7 pesos para que le roben 50. Hoy nos están robando casi el doble de la totalidad de la inversión social de Colombia. ¿Cómo vamos a sacar adelante a Colombia así? No hay manera de sacar a Colombia adelante así. Hoy los políticos y contratistas corruptos le roban a esta sociedad más de lo que las FARC y las BACRIM juntas le robaban por la vía de desperdiciar recursos económicos en el narcotráfico. Y esto no es ninguna exageración de Claudia López, eso es lo que dicen las IAS, las Contralorías, las Procuradurías. El que ha hecho los cálculos más avesados de cuánto pesa el narcotráfico en Colombia ha dicho que pesa 1,5, y la corrupción nos está robando 50. Entonces nosotros tenemos que decidirnos a enfrentar el problema y a entender que no hay una medida milagrosa que vaya a derrotar la corrupción. Parte de lo que tenemos que aprender en la vida es que si queremos resultados muy importantes, pues tenemos que tener la disciplina, el trabajo y la constancia para lograr esos resultados. No es una cosa mágica, no es ¡ay, la ola verde! Y todo el mundo pone un Facebook y pone un tweet y después nadie quiere ser candidato. Y cuando hay buenos candidatos, nadie los elige. Ah, bueno, entonces así no vamos. ¿Queremos cambiar? Entonces tenemos que construir acción colectiva. Entonces tenemos que incentivar a muchas más mujeres a que sean candidatas, no solamente a corporaciones públicas, sino a la gobernación de Antioquia, a la alcaldía de Medellín, a la presidencia de la República, a que muchos jóvenes entiendan que la cédula no es el papel que se deja en las porterías. No, la cédula es el papel que transforma una sociedad, que le da a uno derechos y deberes para que los ejerza, no para que los deje de adorno en una billetera. Eso es lo que es hacer política. De manera que el riesgo del oportunismo no lo vamos a vencer nunca, siempre va a estar ahí latente, pero no por eso tenemos que dejar de hacer lo correcto y lo que depende de nosotros. Y lo correcto hoy en Colombia es, por supuesto, no va a haber empresas y puestos de salud para darle vida y oportunidades de empleo a los colombianos en las zonas rurales en este mar de corrupción. No hay ninguna probabilidad de que un empresario se decida a poner sus recursos donde lo van a extorsionar. Y cuando no lo extorsionan las FARC, lo extorsiona el funcionario de turno, el de DACAR que le pide el permiso, el secretario que le quiere demorar el trámite. Entonces, la corrupción carcome la confianza de una sociedad, se carcome las instituciones, se carcome la provisión de bienes públicos de calidad, se carcome nuestra vida. La corrupción mata, mis queridos amigos, y está matando hoy más gente en Colombia de los que mató la guerra y el conflicto armado en su momento. Mucha más gente se está muriendo a la puerta de hospitales donde los deberían atender. Es una muerte lenta, no se nota, no es tan vistosa y tan dolorosa como una masacre, pero es una muerte fija. Entonces, o nos decidimos a confrontarla con todo lo que tengamos legítimamente en la democracia, o vamos a seguir sumidos en este problema. Y no nos quedó grande acabar el conflicto armado, enfrentar, desarmar y derrotar, no a uno, no a dos, no a tres, a 10 grupos armados. No nos queda sino el ELN, y estoy segura que vamos a lograr también traerlo a la vida política y que deje las armas. Mucho menos nos van a quedar grandes unos políticos y unos contratistas corruptos. Luqui tiene 15 meses un labrador divino. Por fortuna nunca se va a lanzar a nada distinto al agua. Y miren,
yo lo que creo es que todos esos seres que conté, que dice Imelda, concentran el poder y se creen los días del país, tienen temor porque ya no lo son. Porque de facto ya no tienen el monopolio. Y no por una ley, sino porque cambió la sociedad, cambió la tecnología, y la tecnología produjo nuevas formas de comunicarse entre los ciudadanos. Y les quitaron el monopolio de formar la opinión. Hoy en día nadie en el mundo, ni en Colombia, forma la opinión. Si por la opinión fuera, si por las portadas de la revista Semana fuera, Enrique Peñalosa debería tener 80% de popularidad, no de impopularidad. No pueden fabricar hechos que son contrastables por los ciudadanos por otros medios. ¿Sí? Tienen sesgos, y sesgos a veces muy notorios, y precisamente porque los sesgos son tan notorios es que dejan de ser consumidos. El canal RCN tiene hoy 4 puntos en promedio de rating. De no ser porque lo financia un conglomerado económico que todos los días bota a la caneca miles de millones de pesos para sostener ese canal, se habría cerrado. Punto. Punto. Entonces, ya no tienen el monopolio, y eso es bueno. Genera un poco de caos, sí. En las redes sociales, pues díganmelo a mí, a Nano Madera le inventan cosas, le mienten, la posverdad, todo eso, sí. Hay efectos colaterales negativos, digamos, y eso irá decantándose, creo yo. Pero la buena noticia es que nadie tiene hoy el monopolio de los medios. Colombia puede tener 2 canales de televisión y un periódico nacional, pero entre los 3 no definen la opinión de la mayoría de los colombianos, no la definen. Más aún, cuando no cubren unas cosas, la gente se informa, opina y castiga al medio por no haber cubierto ciertas cosas. Entonces yo creo que eso es una buena noticia, que tenemos que explorar y profundizar y lograr que haya democratización de acceso a formas de informarse, de debatir, de formarse un criterio distinto a los canales masivos. También diría esto: hay una cosa de normas que sí me parece que es de elemental lógica, que no está en Colombia, pero que en agosto del 2018 vamos a aprobar cuando lleguemos al gobierno. Ningún conglomerado económico o bancario podrá ser dueño exclusivo de un canal y un medio de comunicación en Colombia. Es una grosería que el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo tenga más de la mitad del sistema bancario colombiano, el único periódico nacional colombiano, además tenga constructora, además tenga financiadora y además cobre coimas con Odebrecht. De manera que una ligera restricción: el que quiera ser conglomerado económico y bancario es conglomerado económico y bancario, no es dueño de medios de comunicación, punto. Y el que quiera ser dueño de medios de comunicación es dueño de medios de comunicación y compite en igualdad de condiciones con otros proveedores. Esa restricción, que a mí me parece elemental para proteger a la democracia, no solamente al periodismo, sino a la democracia, de semejante nivel de concentración y abuso de poder. ¿A alguien, por favor, en este país le cabe en la cabeza que el señor Marcelo Odebrecht, uno de los hombres más ricos del mundo, vino a Colombia, se asoció con el señor más rico de Colombia, él pone 2 de cada 3 pesos de las obras de Odebrecht, el señor más rico de Colombia pone 1 peso de los 3 de cada obra de Odebrecht, pero cuando vayan a pagar los sobornos, el señor Odebrecht le dijo al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo: tú no te preocupes, príncipe, tú no tienes que participar de eso, yo asumo los costos, tú solamente coges las utilidades. ¿Por qué? ¿Porque es Papá Noel? ¿Porque le pareció simpático venir a subsidiar al señor más rico de Colombia? No, pero el señor más rico de Colombia además tiene fiscal, que era su abogado, para el que no le sirvió ni siquiera el primer semestre de Derecho, que le hubiera servido a cualquier alumno de la Universidad de Antioquia, para decirle: príncipe, estás impedido. Bueno, eso es lo que pasa cuando se generan esos círculos y concentración de poder, que se abusa de él. El que se atornilla en el poder o concentra poder, abusa de él. Es como una ley de la física, no solo de la política. Por eso hay que evitar, no es por nada personal, a mí me parece perfecto que el señor Luis Carlos Sarmiento acumule todos los miles de millones que quiera, me parece maravilloso, pero que no concentre poder como para que nos pueda amenazar la democracia, la libertad y la independencia.
De manera que esa norma sí me parece que hace falta y que habría que aplicar. A la campaña de las elecciones del 2018 y la izquierda, de que está totalmente fragmentada y que se habla de posibles alianzas. Precisamente pregunta cuál debe ser el camino de esa izquierda, dada su fragmentación. Y le preguntan a la senadora que hable sobre los beneficios de la posible alianza con Sergio Fajardo, dado pues como algunos temas pues de su política, de Antioquia la más educada, los problemas que está teniendo en estos momentos. No quisiera, voy a contestar, pero sobre la pregunta anterior, la respuesta corta es no, no es viable la paz en semejante nivel de concentración de tierra. Los acuerdos de paz tienen en parte acordadas ciertas soluciones. Y esto es bien simpático. Fuimos al plebiscito, nos ganaron. Bueno, nos ganaron. Entonces tocaba cambiar los acuerdos, pues porque nos ganaron. Eso era lo democrático. Llamamos a los señores que ganaron, que durante la campaña dijeron que estos desgraciados no podían tener cárcel, que era indignante, que cárcel y cárcel y cárcel, porque si no, bueno, listo, ganaron. Entonces, venga a ver pues qué pidieron. ¿Pidieron cárcel? No, que no cobraron el predial. Es que en esos acuerdos comunistas dicen que van a cobrar predial. Eso no es comunismo, eso es de la economía capitalista, cobrarle impuestos a la tierra improductiva para que tenga incentivos para ser productiva. Actualizar el catastro. El Estado colombiano no sabe quién tiene qué, ni cuánto vale, ni es capaz de cobrarle impuestos moderados, flexibles, progresistas sobre la propiedad de la tierra. En el mundo rural prácticamente nadie tiene catastro actualizado y prácticamente nadie paga predial, que es un impuesto básico con el que se desarrollan los municipios, porque es un impuesto local. De manera que yo lo que sí creo es que este es un tema de entender, digamos, la economía de hoy. La economía de hoy. La economía de hoy no necesita de 50 millones de hectáreas. Necesita que esos campesinos que están allá vendiendo limones, que son 6 millones de personas, tengan tierra para producir. Y tierra hay, pero hay que, digamos, sacarla al mercado. Y parte de sacarla al mercado es cobrarle al propietario de esa finca predial y liquidarle renta sobre el patrimonio que tiene. El impuesto local sobre la tierra y el impuesto nacional sobre el ingreso. Y cobrárselo de manera equitativa y progresiva. Mientras no hagamos eso, y en vez de hacer eso, le pongamos IVA al pan y los huevos, pues no hay manera de construir una sociedad justa. Porque evidentemente Colombia recauda impuestos de una manera muy inequitativa y los invierte con corrupción. Entonces ni corrige la desigualdad antes de impuestos, ni corrige la desigualdad después de impuestos. Por eso es que somos de los campeones de la desigualdad en Colombia. Ahora, eso me lleva al siguiente punto, es cómo lograrlo. Yo debo decir que pertenezco con orgullo a un partido de centro izquierda, la Alianza Verde, pero debo decir también con absoluta franqueza que creo que lo que nos va a permitir ganar la presidencia en el 2018 no es la unión de la izquierda. Y que seguir entrando no por intuición, sino porque eso ya lo hicimos. Durante muchos años, yo crecí desde chiquita, ¿no? Mi mamá es de izquierda, es del pueblo, a mí me toca ganarme ese botico con esmero, pues, porque me lo quita Jorge Enrique Robledo o algo por el estilo. Mi papá, en cambio, es más galanista y liberal, tal, después se me volvió uribista porque la guerrilla lo intimidaba y tal. Y durante muchos años crecí oyendo a mi mamá y a sus amigos de FECODE y de su sindicato y del pueblo y tal, decir, el día que la izquierda se una en Colombia, barremos. Pues queridos amigos, en el 2014 y en el plebiscito por la paz, nos unimos, no solo toda la izquierda más los ñoños, y nos derrotaron. Entonces, me permito recordarles que en atención a la evidencia, hemos de reconocer que esa fórmula es limitada, que ya la ensayamos 2 veces, ahorita. ¿Qué es lo que yo creo? Precisamente por el lastre del conflicto armado, por la duración, por el sesgo, por el dolor, por la polarización que generó. Y yo no creo que este país vaya a dar un salto así, ¡pum!,
No creo que eso vaya a pasar. Creo que como todo, así como la justicia necesita una transición para poder cerrar el conflicto armado, la política también necesita una transición. Entonces, si aspiramos a ser opción de gobierno, a ganar la presidencia, a dejar de creernos simplemente que somos la minoría decente que denuncia, sino a demostrar que podemos ser la mayoría ciudadana que gobierna, vamos a tener que entender y sintonizarnos con las mayorías de Colombia. Y las mayorías ciudadanas de Colombia, uno, no están en ningún partido. De hecho, el 80% no está en ninguno. Una prueba de eso, reciente de nuevo, porque hay que atender a la crisis. En el plebiscito no hubo un solo partido que no hiciera campaña, todos, allá metidos de patas a mano, por el sí o por el no, por el que fuera. El 66% de la gente no votó. Ni sí ni no, no votó. Entre todos los partidos que hay en Colombia, no fuimos capaces de movilizar sino a un tercio del electorado. Para un tema de vida o muerte, para un tema de trascendencia histórica, que no era para elegir a Pepe ni a Claudia ni a Juan, sino para escoger si vivíamos en paz o vivíamos en guerra. Entonces, el primer país no es de partidos, no lo va a hacer, los ciudadanos no se van a inscribir en la Alianza Verde, no lo van a hacer. Los mismos, con el mismo discurso, defendamos los acuerdos, la prioridad es la paz. Yo creo que este país ya nos dijo que no, y yo lo lamento, porque yo sí creo que la prioridad era la paz, pero pues no los convencimos, no los convencimos. Este país nos está diciendo, ¿qué dice la encuesta Gallup de hoy? ¿Que la principal prioridad de los colombianos es la paz territorial? No, nos dice que la principal prioridad de los colombianos es que derrotemos la corrupción, que por favor tranquemos a los que están robando. Y la segunda es la salud, y la tercera es el empleo. Entonces, si uno aspira a representar a los ciudadanos, no puede ser tan arrogante de tratar de imponer sus propias ideas, sino que tiene que tratar de interpretar y construir con los que los ciudadanos le están transmitiendo como información. Entonces, termino con esto. Yo creo que lo que nos da chance de pasar a la segunda vuelta, en primer lugar, creo que va a haber segunda vuelta en las presidenciales, no tengo la menor duda, nadie va a ganar en primera vuelta. Porque es cierto que hay dispersión en la izquierda, pero también hay dispersión en el centro y también hay dispersión en la derecha. Entonces nadie tiene el 51% de los votos para ganar de una. Va a haber segunda vuelta. Y eso quiere decir que inevitablemente va a haber dos coaliciones que se van a enfrentar en segunda vuelta. ¿Cuál es la coalición que yo creo que tenemos que construir? Pero desde ya, eso no se hace media hora antes de las elecciones. Es una coalición ciudadana más que de partidos. Más de centro que de izquierda. No digo que excluya la izquierda. Y eso tiene connotaciones ideológicas y programáticas concretas. Tercero, con gente creíble en la construcción de equidad y en la derrota de la corrupción. Sí, no con Roy y con Vargas. Ustedes pueden hablar de anticorrupción todo lo que usted quiera, pero no son creíbles. Con gente creíble. Y cuarto, una coalición que no dure media hora, una coalición que gane en el 18 y también gane en el 19 y se reorganice para ganar en el 22. Si queremos transformar a Colombia vamos a tener que ganar muchas elecciones en los próximos 10 años. Desde Bolombolo hasta Bogotá. Porque no se trata simplemente de ganar la presidencia, sino de ir transformando la política municipio por municipio, departamento por departamento. Entonces, si ustedes encuentran a Sergio Fajardo, díganle que ¿qué hubo? Que si aceptan la propuesta. Y si se encuentran a Jorge Enrique Robledo, díganle que ¿qué hubo? Que si aceptan la propuesta. Y que sean ustedes los que escojan con su voto una plataforma programática común para construir paz, para derrotar la corrupción y para construir equidad. Y entre esos, o más nombres si los hay, ¿quién debería ser el próximo presidente de Colombia o la próxima presidenta de Colombia? Pues yo me sumo a la misma solicitud, pero le diría al ELN con claridad. Miren, no nos hagan perder tiempo, ni lo pierdan ustedes. No es demostrando fuerza como van a ganar más en esa mesa de negociación. Es demostrando la decisión de desmovilizarse y de plantear una agenda política. Entonces, asesinando policías en Bogotá, como a un joven que nada tenía que ver.
en la Macarena, en Bogotá, poniendo un petardo. Dejaron a 3 ciegos y a un muerto. Eso no es paz. Eso aliena a esta sociedad contra la paz. Con razón, además, no es porque la gente sea guerrerista. Con razón. De manera que tomen la decisión, mi mensaje al ELN y mi propuesta al ELN es: tomen la decisión clara de renunciar a la violencia y dejar las armas. Y con mucho gusto le acompañamos a un proceso de diálogo colectivo, público, con la sociedad civil, sobre el tema de los hidrocarburos o sobre cualquier otro de los 6 temas que acordaron en la agenda. Y damos un debate público, abierto y claro, profundo, sobre reformas importantes y sustanciales en esos 6 temas que acordaron. Pero entiendan que ni en esos 6 temas ni en ningún otro van a ganar más, sino menos, si siguen tras la agenda. Y damos un debate público, abierto y claro, profundo, sobre reformas importantes y sustanciales en esos 6 temas que acordaron. Pero entiendan que ni en esos 6 temas ni en ningún otro van a ganar más, sino menos, si siguen tratando de intimidar a la sociedad o al Estado con violencia. Y esa es, digamos, la ventaja que tiene el cese a fuego bilateral. Lo segundo, tratemos de usar de la manera más inteligente el tiempo. Ay, como decía el programa de televisión, el tiempo es oro y su pueblo gana. Así es aquí. El tiempo es oro. Si este año logramos avanzar sustancialmente esa negociación, concretar el cese al fuego, avanzar siquiera en 2 de los 6 puntos de la agenda, pues tendremos un mejor ambiente del país cuando nos toque ir a competir en elecciones el año entrante. No le hagan la campaña al señor Álvaro Uribe, por favor, no sean sus jefes de debate, no sean tan arrogantes, no sean tan ciegos, no se hagan y nos hagan la vida más difícil, ¿no? Pongan de su parte, que nosotros haremos nuestra tarea también, pero ese sería, digamos, mi principal mensaje a esa misión. Yo agregaría